Any discovery of a Roman dodecahedron is remarkable and unusual, because there's not many more than 100 known to exist. En el verano de 2023, un equipo de arqueólogos en un tranquilo pueblo inglés extrajo algo de la tierra que detuvo el tiempo mismo. Era pequeño, de bronce, hueco, 12 caras pentagonales perfectamente formadas, cada una perforada por un agujero circular, protuberancias redondeadas en cada esquina, soldadas con precisión imposible. Cuando lo levantaron hacia la luz del sol, proyectó sombras que se movían en patrones que nadie pudo explicar. El objeto tenía casi 2000 años de antigüedad, y sin embargo, ningún emperador romano lo mencionó jamás. Ningún erudito lo documentó. Ningún manual describió su propósito. Fue enterrado deliberadamente, sellado como un secreto, como si alguien no solo hubiera olvidado este objeto. Lo borraron. Lo que los científicos encontraron adentro sacudiría todo lo que creíamos saber sobre Roma y lo que eligió ocultar. Este es el misterio que se niega a morir. El descubrimiento que lo cambió todo el pueblo de Norton. Disney se encuentra en la campiña inglesa, irrelevante en casi todos los sentidos, pero bajo su suelo yacía algo que reescribiría nuestra comprensión del mundo antiguo. A diferencia de la mayoría de los artefactos romanos extraídos descuidadamente de los campos por detectores de metales aficionados, este dodecaedro era diferente. Fue excavado científicamente, capa por capa, cada grano de tierra documentado, y lo que el equipo encontró a su alrededor contaba una historia que nadie esperaba. Cerámica romana, monedas del siglo III, herramientas de hierro, los contornos tenues de lo que pudo haber sido una villa o un taller. Esto no era un objeto que alguien perdió, era un objeto que alguien enterró con propósito. Los arqueólogos llaman a esto un contexto sellado. Es el tipo de evidencia que transforma la especulación desenfrenada en una interpretación escalofriante. Pero lo que verdaderamente asombró al mundo académico fue la condición del objeto mismo. El bronce había conservado una superficie como de espejo, casi sin corrosión, sin grietas. Las protuberancias soldadas en cada esquina estaban completamente intactas después de 1800 años bajo tierra. Un investigador lo sostuvo contra la luz y observó cómo su geometría creaba una deslumbrante serie de sombras. Siluetas pentagonales superpuestas unas sobre otras, cambiando con el ángulo del sol. Dijo que parecía diseñado para reaccionar a la luz. Ese solo comentario encendería teorías que aún arden hoy. Si este objeto era ceremonial, ¿por qué fue escondido? Si era sagrado, ¿por qué fue enterrado en silencio? ¿Y por qué Roma nunca escribió una sola palabra sobre él? El objeto imposible. Esto es lo que hace al dodecaedro romano tan profundamente inquietante. A día de hoy, los arqueólogos han catalogado poco más de 130 ejemplares confirmados. Ese número por sí solo es extraño. La manufactura romana típicamente producía objetos por miles, no por docenas. Aún más extraño es dónde aparecen. Estos objetos salen a la superficie casi exclusivamente a lo largo de la frontera occidental del imperio. Britania, Galia, Germania, los Países Bajos, tierras que eran romanas en la superficie, pero algo completamente diferente por debajo. Ni un solo dodecaedro ha sido encontrado jamás en la propia Roma, ni uno de Italia, ni uno de las provincias orientales. Para un imperio obsesionado con la estandarización y el registro, ese silencio geográfico es imposible de ignorar. La artesanía plantea aún más preguntas. Muchos fueron fundidos como piezas únicas de bronce, usando técnicas avanzadas de cera perdida que requerían temperaturas y habilidad que rivalizan con la metalurgia moderna. Algunos están tan precisamente equilibrados que pueden descansar uniformemente sobre múltiples caras, algo innecesario para cualquier herramienta romana conocida.
Son demasiado frágiles para ser armas, demasiado complejos para ser juguetes, demasiado inconsistentes para ser instrumentos de medición, y sin embargo eran lo suficientemente valiosos como para ser hechos en bronce, no en hierro o plomo. A pesar de miles de relieves romanos que muestran herramientas, rituales y vida cotidiana, ni una sola imagen en ningún lugar representa un dodecaedro, ningún tallado, ningún fresco, ningún mosaico, ninguna mención en ningún texto que sobreviviera a la caída del imperio. Es como si estos objetos existieran a plena vista, pero fuera de la memoria oficial. Y cuando los investigadores intentaron explicarlos, cada teoría se derrumbó. Las teorías que se desmoronaron. Durante décadas, los eruditos propusieron respuestas simples. Instrumentos de medición, dijeron. Los soldados los usaban para estimar distancias alineando los agujeros. Pero los agujeros varían enormemente en tamaño, incluso en el mismo objeto. No existe calibración entre dos artefactos cualesquiera, y ninguno ha sido encontrado jamás junto con equipo militar. Calibradores de tejido para guantes, sugirieron otros, pero el tejido romano no requería calibradores circulares, y la metalurgia necesaria para fundir estos objetos supera con creces cualquier cosa requerida para un accesorio doméstico. Portavelas, afirmaron algunos, pero muchos dodecaedros tienen la base abierta, carecen de marcas de quemadura, sin acumulación de hollín, sin decoloración por calor. Cada teoría se desmoronó bajo escrutinio. Y entonces los investigadores notaron algo que no tenía nada que ver con la función, tenía todo que ver con la ubicación. El secreto de la frontera. El dodecaedro romano aparece casi exclusivamente en regiones donde Roma más luchó por borrar lo que había antes. Britania, Galia, Germania, tierras donde la ley romana gobernaba, pero los sistemas de creencias indígenas perduraban silenciosamente bajo la superficie. Muchos han sido encontrados cerca de sitios funerarios, cruces de ríos, límites de asentamientos, lugares considerados liminales en los sistemas de creencias antiguos, umbrales entre mundos. Los ríos marcaban fronteras entre los vivos y los muertos. Los límites estaban cargados espiritualmente. Estos no son lugares donde los romanos perdían herramientas casualmente. Estos son lugares donde ocurrían rituales. Varios dodecaedros no muestran señales de manipulación prolongada. Los bordes no están desgastados. Los agujeros no están alisados por uso repetido. No eran objetos cotidianos. Eran sacados brevemente, usados para momentos específicos, luego escondidos o enterrados. Ese comportamiento se alinea mucho más con objetos ceremoniales que con objetos prácticos. La ausencia de documentación romana ahora parece menos una omisión y más una elección deliberada. Las autoridades romanas desconfiaban profundamente de la adivinación no autorizada y las prácticas rituales indígenas. Las leyes criminalizaban la magia, la profecía y la actividad religiosa no sancionada. Los objetos asociados con esas prácticas no serían catalogados, serían suprimidos, ignorados, silenciosamente eliminados de la vida pública. Algunos arqueólogos ahora sugieren que el dodecaedro representa algo que Roma toleró pero nunca abrazó. Un objeto fabricado con metalurgia romana, pero nunca integrado en la cultura romana. Un secreto oculto a plena vista, pero el secreto más profundo aún esperaba ser descubierto. Lo que la ciencia encontró adentro. En años recientes, los científicos dejaron de preguntar cómo se ve el dodecaedro y comenzaron a preguntar cómo se comporta. Investigadores de Oxford realizaron análisis de residuos en 5 especímenes auténticos de diferentes sitios. 3 de ellos contenían rastros de materia orgánica quemada, partículas microscópicas de carbono, sales de cobre oxidadas y, más perturbador, tenues rastros de proteínas de sangre animal. Junto a estos encontraron residuos botánicos, lavanda,
tomillo, resina de pino y abeto, todas plantas asociadas con rituales funerarios y ritos de purificación en las tradiciones romana y celta. La estructura química coincidía parcialmente con recetas utilizadas en mezclas de embalsamamiento antiguas. Esto no era contaminación, apuntaba a la quema deliberada de sustancias rituales dentro o cerca del objeto. Pero el descubrimiento más perturbador llegó a principios de 2025. Un artículo de investigación filtrado reveló que en lo profundo de la cámara hueca del dodecaedro de Norton Disney, los científicos encontraron rastros microscópicos de fosfato de calcio fusionado con resina de ámbar y grasa animal derretida, y una firma isotópica distintiva: hueso humano cremado. El dodecaedro pudo haber funcionado como un recipiente ritual, no simbólico, sino activamente utilizado en ceremonias que involucraban a los muertos. El hecho de que varios hayan sido encontrados cerca de sitios de enterramiento humano o entre objetos funerarios ahora parecía mucho más que una coincidencia. Un museo retiró silenciosamente su exhibición de dodecaedros después de que los hallazgos se hicieron públicos. Y luego estaba el manuscrito, el conocimiento prohibido. A finales de 2024, investigadores reexaminaron un documento medieval olvidado almacenado en un archivo monástico aislado. Catalogado como Códice 134, este manuscrito en latín del siglo XII contenía una frase que nunca fue completamente traducida hasta ahora. Hablaba de 12 caras perforadas y coronadas, manejadas por los susurrantes del bosque, usadas para escuchar las voces de los durmientes de piedra. Las imágenes de alta resolución revelaron algo escalofriante. La descripción coincidía exactamente con el dodecaedro romano. Bronce, 12 lados perforados, protuberancias redondeadas en cada vértice. El manuscrito advertía que tales esferas no debían ser mostradas bajo el ojo imperial y que debían ser enterradas cuando las estrellas giren 3 veces sobre la sombra del lobo. Los astrónomos asociaron esa frase con un ciclo de triple eclipse lunar usado en calendarios druídicos. La instrucción de enterramiento reflejaba exactamente cómo los dodecaedros reales habían sido encontrados, intactos, bajo tierra, cerca de marcadores celestiales. Este documento, escrito siglos después de la caída de Roma, puede haber preservado fragmentos de tradiciones orales que el imperio intentó borrar. El silencio y la verdad. En más de 130 descubrimientos a lo largo de 2000 años, el dodecaedro romano nunca ha sido el tema central de un solo proyecto de investigación importante financiado. El Museo Británico no exhibió uno hasta 2014, a pesar de haber poseído especímenes durante décadas. Un arqueólogo lo llamó un asesino de carreras, demasiado marginal para financiar, demasiado extraño para publicar, demasiado desconectado de cualquier categoría romana aceptada. Pero silenciosamente, investigadores independientes están armando patrones que la academia convencional ignoró. Uso ritual, alineación funeraria, mapeo astronómico, resonancia acústica. Quizás el dodecaedro nunca fue concebido para ser entendido por todos. Quizás fue construido para ser recordado solo por aquellos que supieran qué buscar. Roma conquistó el mundo con caminos, leyes y lenguaje. Pero algunas cosas se negaron a ser conquistadas. Algunos conocimientos eran demasiado peligrosos para destruir, así que fueron enterrados en su lugar, esperando. El dodecaedro sigue esperando, y ahora nosotros también.